desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Bienvenidos, amigos, amigas, hermanos y hermanas que me estáis escuchando a este programa de Historia Bíblica Hoy. Mi nombre es Fermín Nicolás Rigo y mi teléfono es el 634-979-965. Estoy en ese programa y la historia de la Biblia. Aprendemos que Dios quiere que su pueblo sepa lo que Él tiene revelado en la Biblia. La semana pasada estuvimos empezando un tema sobre escatología. La escatología es el conjunto de creencias y doctrinas relacionadas con la vida después de la muerte y el destino último del ser humano y el universo. Es decir, la escatología cristiana estudia el juicio final, la resurrección de los muertos y el retorno de Cristo y la vida eterna, porque después de nuestra muerte y de nuestro final en la tierra hay una vida eterna. Estuvimos hablando y comparando el tema del sueño de Nabucodonosor con sus cuatro partes, que eran reinos e imperios que han pasado, que es el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. En este estudio que estamos analizando, estos estudios fueron tiempos e imperios que pasaron y que fue revelado al siervo Daniel. Aunque este estudio parece o pareciera ser un cuento de hadas o fábulas o una telenovela, no es lo que el hombre natural cree que es, porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, y esas las podemos leer en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, que dice: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que entenderse espiritualmente.
Es decir, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha cambiado, es difícil, por decirlo así, imposible casi, poder entender las cosas que son de Dios. Y el mundo dice, esto son tonterías, esto es un libro viejo, esto es un libro ya anticuado, pasado de moda. Muchos lo catalogan como un libro negro porque muchas veces la tapa es negra. Entonces, claro, estas cosas son difíciles de entender. Pero si tú buscas a Dios, Dios se va a revelar a ti. Eso lo podemos encontrar en la Biblia. Y además de eso, en esta radio he escuchado muchas veces ese tema de que realmente Dios busca a verdaderos adoradores. Y Dios quiere que tú le adores en espíritu y en verdad. Y que busques la vida eterna. Porque es un regalo que Jesús nos puede dar y nos quiere dar a todos. Entonces, el tema que estuvimos pasado el pasado miércoles, que era el sueño de Nabucodonosor, Jesús ya lo enseñó. Enseñó lo que iba a pasar y cómo iba a pasar. Lo comparó con dos eventos que pasaron y volverán a pasar. Mejor dicho, están pasando. Jesús estuvo enseñando lo que va a pasar al final de la historia. Y esto lo podemos ver en la Biblia. Y son dos temas en los cuales es el tema de Noé y el tema de Lot. Pues dice su palabra que los tiempos serán como los días de Noé. Y en Mateo 24, versículos 37 al 39, nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, aquí nos está diciendo que los días finales van a ser como esos días, que la gente disfrutaba comiendo, bebiendo, casándose, fiestas, y hasta que vino el diluvio y se lo llevó, dice, a todos. Dice, no quedó nadie. Y en Lucas capítulo 17, versículos del 28 al 30, nos dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí está diciendo prácticamente lo mismo. Dice que antes de que sucediera esto en la ciudad de Sodoma, ellos comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, es decir, hacían sus negocios, su vida normal, sin prestar atención a lo que Lot les estaba advirtiendo. Dice que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, es decir, no quedó nadie. Entonces, ¿cómo eran los días de Noé y de Lot? Los días de Noé, la Biblia nos dice cómo eran. En Génesis capítulo 5, del versículo... Génesis capítulo 6, mejor dicho, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha, y que aumentaba, y que solamente el pensamiento, solo sus pensamientos, era de hacer el mal, nada más. Y se corrompió la tierra, es decir, todo lo que había se corrompió. Y estaba la tierra llena de violencia. Ahora también en estos tiempos, también está así. Hay mucha violencia. Esto lo podemos ver en los medios de comunicación. ¿Cómo eran los días de Lot?
Judas, es decir, el libro de Judas, el versículo 7, nos dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, aquí Judas está diciendo cómo eran las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ellos estaban fornicando, iban en pos de vicios contra naturaleza, es decir, contra las leyes de Dios, y ellos fueron ejemplo para nosotros, por decirlo así, que castigaban, que fueron castigados con fuego, pero aquí dice fuego eterno, es decir, ese castigo es eterno. Como podemos ver, el mundo en los días de Noé estaba lleno de maldad. Los pensamientos de los hombres continuamente eran del mal. La tierra estaba corrompida y llena de violencia. El amor se había enfriado. Y ahora en este tiempo también se está enfriando el amor. Cada vez hay menos amor. Cada uno busca lo suyo y el otro que se apañe, como decir. Además podemos ver en Judas que en los días de Lot la inmoralidad sexual habían tomado el control de la gente de Sodoma. No solamente este mundo se ha llenado de violencia y de inmoralidad sexual, sino que ahora se han convertido en diversión y entretenimiento. Este mundo está entretenido por las mismas cosas que Dios destruyó en el tiempo de Noé y de Lot. Estamos prácticamente igual. En 2 de Pedro capítulo 2 nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, es decir, Dios sabemos que no perdonó a los ángeles caídos, es decir, Satanás y una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios y Dios no los perdonó, sino que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, es decir, al juicio, al final del tiempo les va a hacer un juicio. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Está hablando de Lot. Entonces aquí nos dice que Dios no perdonó al mundo antiguo. Esto está en la historia. Sino que guardó a Noé. Él era un pregonero de justicia. Él realmente estaba anunciando el fin. Estaba anunciando la salvación. Pero la gente no lo quiso escuchar. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que la redujo a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir, a los que teníamos que vivir ahora prácticamente, a los que habían de vivir impíamente. Pero toda esa historia de Noé y de Lot, que hemos visto películas y libros y todo eso, mucha gente parece que es como si fuera una historia o un cuento o una, por decirlo así, un libro de telenovela que pasó y ya está. Eso no es así. Esto es una historia que pasó y que volverá a pasar con toda la gente que no busca a Dios y que rechaza a Dios. Esto es una advertencia que Dios nos hace a todos para que tengamos tiempo para salvarnos, porque Dios quiere que nos salvemos, todos. En Hebreos capítulo 11 nos dice, versículo 7, dice, por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó el arca para salvar a su familia, y por esa misma fe,
Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Es decir, cuando Dios le dio ese aviso y esa orden a Noé, él obedeció y construyó un arca sin saber prácticamente ni de carpintero, ni constructor, ni nada de eso, pero ni de arquitecto tampoco. Pero Dios le dio las órdenes y le dio las medidas de cómo tenía que hacerlo, y Dios lo dirigía y él obedeció. Tal vez para él y para mucha gente era como si fuera una locura, pero obedeció. Por eso nos dice lo que he leído primero, que las cosas, si no se entienden a base del tema espiritual, la gente dice que son tonterías porque no las puede entender. Se tienen que entender espiritualmente. Pero él, por fe, dice, obedeció. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Es decir, la salvación se obtiene por la fe. ¿Ves lo que el Señor nos está diciendo aquí? Hizo un ejemplo de la gente mala en los días de Noé, que estaban llenos de maldad y violencia, las cuales fueron destruidas con un diluvio. También él hizo un ejemplo de las personas sexualmente inmorales en los días de Lot, que practicaban la sexualidad incorrecta, las cuales fueran destruidos con fuego. Esto es una advertencia para nosotros, que no debemos seguir sus pasos con la práctica de los mismos pecados. De lo contrario, seremos destruidos también cuando Jesús regrese. Es decir, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, la primera advertencia que le dijo Dios a Moisés y para el pueblo es que no hicieran lo que los cananeos hacían, sino que que cumplieran los mandamientos de Dios, que se dejaran de escuchar a la gente que vivía en aquella tierra. Dice, basta con pensar en este hecho preocupante por un minuto. Hay muchos comentaristas que afirman que la población en los tiempos de Noé estaban de 2 a 5 millones más o menos, pero nadie sabe cuántos eran. Pero, sin embargo, solo 8 personas se salvaron, Noé y su familia. Esto es todo, basta con pensar en eso, solo 8 personas que pusieron su confianza en Dios y siguieron su voluntad, escaparon de la ira de Dios. Mucha gente en los días de Noé probablemente profesaban ser pueblo de Dios, pero ellos continuaron viviendo en pecado. Me imagino como Noé estaba predicando a la gente mientras hacía el arca y la gente se burlaba de él. Pensemos y examinemos un poquito la historia de Noé. Noé tenía 3 hijos, es decir, su esposa, él y sus 3 hijos eran 5, pero después había 3 nueras. Las 3 nueras posiblemente no, es que realmente debían tener su familia. Entonces posiblemente la familia, es decir, los consuegros de Noé, posiblemente sabían esa historia, tal vez habían oído de Dios, todo eso, y posiblemente se decían o profesaban ser pueblo de Dios. Pero aquí en la historia no es así. El que no fue pueblo de Dios y el que no escuchó la advertencia que Dios hizo a través de Noé, todos se quedaron. Yo creo que las nueras, cuando vieron que su familia, padres, tal vez hermanos, primos, tíos, toda esa gente se quedó, yo creo que fue un buen disgusto para ellos. Pero esas mujeres, por decirlo así, esa familia de 8, obedeció a Dios y sirvió a Dios. Entonces Lot también había estado advirtiendo a la gente de Sodoma de sus malos caminos, pero las personas no escucharon la verdad, lo mismo que está ocurriendo hoy en día.
No hace falta ser un sabio para darse cuenta de que estamos viviendo en el tiempo de que Jesús habló, como en los días de Noé y de Lot, donde la violencia, la maldad, la inmoralidad sexual, la mentira, la corrupción y el libertinaje controlan las mentes de los hombres y mujeres por igual. Echa un vistazo a tu alrededor, enciende el televisor y verás un mundo lleno de maldad, de corrupción, de violencia, de perversión sexual e incitación a lo malo. Todo el cine de ahora es violencia y perversión sexual, atracos, mentiras, corrupción, extraterrestres, guerras, etc. Alguna película o documental tiene algún buen argumento, pero pocos. Y esto lo estamos viendo en la televisión y en los medios de comunicación. Pero Dios le quiere dar a todos una oportunidad para que se arrepientan de sus pecados, pero si deciden seguir ignorando las advertencias de su palabra, entonces gran juicio caerá en aquellas vidas que se siguen burlando de Dios. En 2 de Pedro nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor tiene una promesa para todo el mundo, no solo para sus hijos, sino para todo el mundo. Dice que quiere que todos nos salvemos. Y no quiere que nadie perezca. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos somos pecadores, todos somos mentirosos, todos hemos adulterado, todos hemos pecado. Pero la mayoría de las personas en esta tierra están optando por el camino ancho, que lleva a la perdición. Dicen que no es necesario guardar los mandamientos de Dios, que esto ya pasó, que esto ya es viejo. Ellos dicen que están bien, estoy bien, no hago mal a nadie, vivo como todo el mundo, trabajo, y piensan que Dios los va a aceptar así. Es decir, al final, Dios, como es tan maravilloso, es tan misericordioso, es tan omnipotente, lo puede todo, entonces al final, como la Biblia dice que somos hechos a su imagen y semejanza, entonces como Dios nos ama tanto, al final me va a perdonar y me voy a ir con él. Y esto no lo dice la Biblia, porque si no el sacrificio de Jesús hubiese sido en vano. Él vino aquí para salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido éramos nosotros, éramos todos, yo el primero. Dice muchas cosas que son claramente contrarias a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque andan conforme a la carne y no al espíritu. La rutina constante y creciente de pecado que existía en los días de Noé y en los días de Lot existe hoy en día. Es decir, el mismo pecado y el mismo espíritu de maldad existe hoy en día y va progresando, va aumentando. Estamos viviendo en los últimos días, amigos. Ahora es el momento de alejarse de los pecados y entregar sus vidas a Jesús. Recuerda, solo 8 personas se salvaron en los días de Noé. Entonces, si en la historia se dice que había 2 o 5 millones de personas, cuenta, solo 8 personas, es decir, prácticamente casi nadie se salvó, por decirlo. Murió una exageración de gente por no escuchar a Dios. Entonces, ¿vas a hacer caso a la advertencia? ¿Vas a estar listo para ese día grande y terrible cuando nuestro Señor regrese? ¿Vas a estar con los santos al final cuando Jesús regrese? En Apocalipsis 14, versículo 12, nos dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amigos que me estáis escuchando, ¿estáis preparados para saber las últimas noticias de las profecías? Algunos estudiosos lo llamamos el reloj profético de Dios. La profecía bíblica es como un reloj, como un cronómetro, que se pone en funcionamiento en un preciso momento y no para hasta el final, que está marcado. Ejemplo,
Por ejemplo, un partido de fútbol empieza y tiene un tiempo. Unas carreras de coches también, carreras de motos, hasta un examen también te ponen un tiempo. Y cuando para, no puedes volver a empezar. Si no aprovechaste el tiempo, no hay vuelta atrás. Entonces Dios también nos da un tiempo de vida y también tiene su cronómetro para el final de la historia. Entonces Dios también dio la orden que se pusiera en marcha este cronómetro reloj. Muchos creen que solo es para los religiosos, es decir, los radicales, religiosos radicales, o también para los que leen la Biblia y son tan fanáticos, que nos catalogan como fanáticos, que solo ellos se salvarán y los demás seguirán como cada día en su rutina, y el mundo seguirá como si nada, y seguirá miles y miles de años, y suma y sigue. No, mi querido amigo, detente a leer y volver a leer bien lo que dice la historia de Noé y de Lot. No quedó nadie. Solo se salvaron Noé y su familia, 8 personas. Y en Lot salieron 4, pero solo se salvaron 3. Porque la mujer de Lot, al final, volvió la vista atrás. Es decir, le interesaba más, estaba más apasionada con lo que dejaba del mundo que con la salvación. Es decir, salieron 4, pero se salvaron 3. Dios empezó a poner en funcionamiento este reloj cuando empezó a revelar los tiempos a sus siervos los profetas. Entonces sigamos analizando estas profecías y llegaremos al entendimiento de que se está aproximando el tiempo del fin para todos, sin excepción de personas. Como recordamos, la semana pasada estuve hablando de la estatua de Nabucodonosor y nos finalizamos en el tema de los pies de hierro y barro cocido. Es decir, al final, si nos examinamos un poco, examinamos un poco el tema de la estatua, vimos que la estatua estaba hecha de varios metales, de oro, de plata, de bronce y de hierro. Estos son metales, pero aquí nos está dando el final y la base es pies de hierro y barro cocido. Es decir, esa base no tiene mucha fuerza, no es una base sólida. Entonces poquito a poco la vamos a ver. Y esa base sólida se llama Unión Europea. El Imperio Romano resurge en este tiempo. Como vimos en lo que estuve diciendo anteriormente, Roma tal vez desapareció geográficamente como imperio, pero su poderosa influencia persistió durante toda la historia hasta el día de hoy. Este misterio de iniquidad del que habla el apóstol Pablo, que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad significa, esto está en el diccionario, dice injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Es decir, es injusticia o es un sistema de maldad en el modo de obrar. Este tiempo de iniquidad y oscurantismo ha estado desde la Edad Media y transcurre durante una larga etapa histórica que abarca desde la caída del Imperio Romano, desde el siglo V, V, y la conquista de Constantinopla del siglo XV. La Edad Media se divide a su vez en varios periodos, denominados Alta Edad Media, que está del siglo V al X, y la Baja Edad Media, que es del siglo X al XV. Esto es historia. Si sabemos un poquito la historia, entonces vamos a entender lo que son las profecías. La época medieval se conoce como una época de oscurantismo, como un periodo de oscuro e improductivo en la historia de las ideas religiosas. ¿Estamos de acuerdo con esta frase? Yo estoy de acuerdo.
porque la Iglesia se encargó de suprimir cualquier tipo de pensamiento que no fuera de su conveniencia, y ante la imposibilidad de cuestionar los dogmas religiosos, la población europea admitió por imposición esas verdades reveladas, las cuales no admitían crítica. De lo contrario, aquel que no las reconociera sería obligado a recapacitar o sería perseguido y en muchas ocasiones a morir. Fue una etapa de hambre, miedo y represión. Esto lo podemos saber porque la historia lo refleja así. Pero también hubo tiempos de cambios. En el siglo XIV, el reformador inglés John Wycliffe tradujo la Biblia al inglés en el año 1382. El reformador checo Juan Hus difundió aquellas doctrinas en la región de Bohemia, en la República Checa, y otros tantos reformadores después de él, ¿no? Y uno de los más famosos, que yo diría que es el principal reformador, fue Martín Lutero, como muchos conocen. Un ex monje católico que empezó a estudiar las Escrituras y descubrió la verdad de Cristo. Vean la película, se la recomiendo. La reforma religiosa protestante se originó en Alemania en el año 1517, cuando Martín Lutero publicó las famosas 95 tesis. Vean la película y la van a entender. A partir del siglo XVI, el continente europeo fue sacudido por una serie de movimientos religiosos y políticos. Líderes como Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, Benito Mussolini trataron de revivir las glorias pasadas de Roma. Fusionaron todos los países europeos en una sola nación para gobernarla a través de la guerra. Ellos sabían perfectamente que quien gobernara a Europa gobernaría el mundo entero, pero fracasaron. Su tiempo aún no había llegado. Sin embargo, en el año 1957, a través de lo que curiosamente se llamó el Tratado de Roma, nació lo que hoy conocemos como Comunidad Europea, como Comunidad Económica Europea o Unión Europea. El gobierno mundial más famoso de la historia humana a nivel político, económico y militar se está gestando en Europa en estos tiempos, y por primera vez en más de 2000 años, una Europa unida será capaz de cumplir la profecía de Daniel. Exactamente esto es lo que profetizó el siervo del Señor Daniel. En Daniel capítulo 2, versículo 41, nos dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. No habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste, fue del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Si analizamos este último versículo, veremos que nada más cierto es lo que ocurre en el transcurso de este tiempo en Europa. La Unión Europea, por medio de alianzas humanas, acuerdos políticos y tratados diplomáticos, fue capaz de unir a países tan distintos sin abolir la independencia y la soberanía de las naciones y estados autónomos que la componen, llegando a convertir prácticamente lo imposible en realidad palpable. Vemos que los países europeos eliminaron las fronteras geográficas
que nos separaba al crear un solo pasaporte europeo. Pueblos tan diferentes de idiomas, culturas, religiones y filosofías se acercaron unas a otras hasta llegar a fusionarse, con tratados, leyes y comercio, que llegaron a tener una sola moneda, el euro. La Unión Europea tiene unos 500 millones de habitantes, con 28 estados, ahora 27, que recientemente se salió de la Unión Europea el Reino de Inglaterra, y esto no es otra cosa que el cumplimiento histórico y profético de los que escribió Daniel al anunciar se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Vamos a poner un poco de música y seguimos. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Alza la gloria, alza la hacia la gloria, por siempre, amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para de mi Cristo, por Él y para Él. Alza la gloria, alza la gloria, alza la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Siempre, siempre la gloria para ti. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén.
Muy bien, estamos otra vez en el aire y como estaba diciendo, estas alianzas de los países dice que no se unirán. Y en el versículo 42 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Si vemos, la Unión Europea es así, en parte es frágil y en parte es fuerte, pero no se unen. Cada uno tiene sus propios pensamientos, se quieren, pero después no se quieren, y queremos tratados y ahora no nos gustan, y todo el tiempo están así. Y esto es la profecía de Daniel. Como sabemos, el barro está conformado por dos elementos totalmente opuestos, el agua y la tierra, y la mezcla con el hierro es totalmente ajeno a estos dos componentes. Refleja que el tiempo presente, el futuro, es decir, la política y la diplomacia internacional, y no solo la europea, estarán saturadas de acuerdos internacionales entre miembros de estados diferentes. Y poco a poco hacen tantas leyes que al final se satura, es demasiado. No bastará el Tratado de Unión Europea, que ya se está pensando en la globalización, en la Unión Mundial, el cual dirigirá y gobernará el Anticristo. Esto es el nuevo orden mundial. Esto ya se está hablando mucho. Como estudioso de las profecías bíblicas, puedo afirmar que las sociedades gubernamentales, por medio de nuevas leyes, llegarán a mezclarse aún más, pero no a completarse o a entenderse unas con otras. Es decir, harán muchos más tratados, estarán mucho más mezclados, pero al final no se completarán para entenderse unos con otros. El esfuerzo internacional que se realiza para equipar de alguna manera las diferencias entre los países miembros se asemeja mucho a la Torre de Babel. La gente utiliza símbolos sin saber lo que significa. Mira en internet y busca, verás. Un edificio que simboliza que no está acabado. Es el edificio de la Unión Europea, es la Torre de Babel, donde la unidad en torno a una meta en común los hizo olvidarse de la voluntad de Dios y los caminos del Creador, que es Dios. Es decir, los trabajos, las mezclas, los tratados, los hizo olvidar de Dios. En Génesis 11, versículo 4, dice, dijeron, vámonos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Así que Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. Es decir, después del diluvio, aún así, no obedecieron a Dios, porque Dios les dijo que se esparcieran sobre la faz de la tierra. Y ellos, en vez de esparcirse, se juntaron, se unieron y edificaron una ciudad y una torre. Y esto es prácticamente lo que hace Europa. Se quiere unir para ser una potencia mundial. Pero Dios tomará cartas en el asunto. Así que en Europa, y bajo este contexto histórico, social, cultural, religioso, filosófico, político y económico, de aquí a poco surgirá un diplomático, es decir, un político, el cual dirigirá a las naciones del mundo por un corto tiempo, es decir, 7 años. De entrada, él confirmará un pacto de alianza de paz y seguridad con el Estado de Israel y las naciones árabes. Y en Daniel capítulo 9, versículo 27 nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, aquí está diciendo confirmará. Confirmará significa que ese tratado ya está en vigor o que ya se está realizando y que estará firmado, pero luego confirmará otra vez.
Este líder detendrá la creciente violencia que se vive en el Oriente Medio y que pone en vilo a todos los líderes políticos del mundo, y detendrá los embates del terrorismo global que vivimos, en el cual dan la culpa al pueblo judío y quieren borrar de este planeta al Estado de Israel. Este carismático personaje, líder político, aparecerá como el portador de todas las soluciones actuales, económicas, religiosas y políticas. Y estos 3 puntos es porque Satanás, por decirlo así, actúa en lo económico, en lo religioso y en lo político. De esta manera, este personaje, que será el anticristo, será apoyado en principio por 10 gobernantes internacionales, simbolizados por los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Juan también los vio representados por los 10 cuernos de la bestia descrita en el libro de Apocalipsis, influenciado por el mismo Satanás. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Es decir, lo que yo estoy diciendo ahí no me lo estoy inventando. La Biblia lo corrobora y lo dice. Juan además anticipó que 10 gobernantes mundiales, mediante la democracia moderna, elegirán a este líder en común para que conduzca los siglos de la humanidad en el tiempo final. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, el anticristo. Es decir, Juan lo está diciendo otra vez, está corroborando lo que Daniel ya dijo. Estos 10 gobernantes saldrán aparentemente solo de la Unión Europea, pero no se debe descartar la posibilidad de que sea la actual Organización de Naciones Unidas, la ONU, que dicho sea de paso, está conformada por un secretario general y un Consejo de Seguridad compuesto por 10 representantes de las 192 naciones del mundo, es decir, lo que catapulte al poder de este gobernador, es decir, el anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, es decir, lo que hemos visto, dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es decir, el anticristo, este líder, va a tener totalmente toda la autoridad sobre el mundo en aquel tiempo. Vamos a seguir. La piedra cortada no con mano humana, es decir, en el milenio, en el final, dice, es la visión de Daniel se completa con la destrucción sobrenatural de esta estatua que representa el gobierno mundial en la tierra y en los reinos que a lo largo de la historia se turnarán el dominio de la conquista de Israel. En Daniel capítulo 2, versículo 32, dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando la estatua es derribada por esta piedra que golpea la imagen, destruyéndola por completo hasta no dejar rastro alguno de ella,
vemos la representación del gobierno teocrático del Mesías, es decir, de Jesús, quien violentamente retornará a la tierra y tomará por la fuerza el gobierno total del planeta y lo regirá soberanamente por 1000 años hasta el fin del mundo y comienzo de la eternidad. En el versículo 44 nos dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Que la piedra venga del cielo y derribe violentamente la estatua nos anuncia la segunda venida del Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando venga a salvar a Israel del poder del Anticristo y de las naciones que ataquen a Jerusalén este día, es decir, la batalla del Armagedón. En el capítulo 8, versículo 25, nos dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En Apocalipsis capítulo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es Jesucristo. En Zacarías capítulo 14, versículo 1, dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará en sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este es el comienzo del milenio, gobernado por Jesús, y Satanás es apresado por 1000 años. En Apocalipsis 20 nos está diciendo: vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios, descendiendo fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En este pasaje del Apocalipsis se describe el reino de 1000 años, literales de paz absoluta en la tierra, comenzando desde Jerusalén hasta todo el mundo. Paz que el mundo nunca ha conocido desde la creación del mundo hasta ahora, y sobre todo tan prolongado, es decir, 1000 años. Isaías capítulo 2, ya estamos terminando, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará a las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se distraerán más para la guerra. Es decir, que de Jerusalén saldrá la ley, y de ahí empezará el milenio, y ahí empezará la paz con Cristo. Voy a terminar con una oración. Padre, gracias te damos por este estudio que nos lleva a entender un poco más acerca de los tiempos del fin. Sabemos, porque lo dice tu palabra, que todos estos acontecimientos se cumplirán, y te doy gracias por poder entender y estar preparado para tu venida en gloria y por tus santos, esperando que muchos de los que están estudiando este mensaje también se preparen para este día de tu venida. Señor, bendice a tu pueblo alrededor del mundo, a los misioneros, evangelistas, pastores y todos sus siervos que trabajen para la obra del reino, juntamente con sus familias. Bendice esta radio y todos los colaboradores, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, y nos estamos escuchando el próximo miércoles, si Dios quiere. Está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios.